Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, mi querido amigo, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. Coge tu Biblia, vamos a empezar hoy el libro de Mateo, capítulo 14. Es un libro, empieza triste, la verdad que empieza triste, pero vamos a leerlo. Ya sabéis, nosotros tenemos que meditar toda la Biblia porque es la palabra de Dios y el Señor nos manda a meditarla día y noche. Coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También te invito al canal porque el capítulo 13 lo tenemos ya completo, lo tenemos meditado completo y allí el Señor, vimos que el Señor empezó a hablar en parábolas y luego nos explicó del por qué hablaba en parábolas. Y luego también dijo algo muy importante ahí que a algunos les había sido dado a entender y a otros no. Fuerte. Vamos a empezar hoy este capítulo 14, impresionante esta palabra y fuerte lo que pasa aquí. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Has visto por qué te digo que es triste este mensaje? Mira, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. Versículo 2. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él esos poderes. Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Versículo 4. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Temía. Versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio. Fíjate, ay, madre mía. Danzó en medio y agradó a Herodes. Versículo 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Versículo 8. Este era el 7 el que te he leído. 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Fíjate qué cosas, ¿verdad? 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. 11. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Ya vemos quién fue la que mandó a la hija a hacer esto, ¿verdad? Versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Fuerte. Estamos viendo cómo matan a un hombre por una tontería de una danza que bailó una chiquilla. Y fíjate cuánto valía la vida antes, ¿verdad? Ay, madre mía, qué fuerte. Bien, vamos a ir meditando cada versículo bíblico. De verdad, es un capítulo triste, empieza de verdad triste. Bien, mira, vemos aquí que el tema, mi querido amigo, es Juan el Bautista decapitado, o sea, la muerte de Juan el Bautista. Vemos aquí que en aquel tiempo Herodes el tetrarca. Herodes era el hijo de Herodes el malo que mandó matar a los niños en el tiempo de Jesús. Este era su hijo. Entonces ya vemos aquí que de tal palo tal astilla, ¿verdad? Ese es el que realizó la masacre en Belén. Esto pasó en Belén. Yo sé que te acuerdas, porque cuando Jesús tenía ahí 2 años, Herodes mandó matar, cuando vinieron los reyes magos, los reyes del oriente, más que los reyes magos, cuando vinieron los reyes del oriente, esos magos, cuando vinieron, que eran magos más que nada, eran magos, cuando vinieron los magos, fueron primero al rey, al Herodes. Cuando le hablaron, él dijo: ah, sí que ha nacido un rey aquí. Iros a adorarle y venir a decirme para que yo también vaya a darle mis respetos, ¿verdad? Para que yo también vaya a adorarle. Entonces el Señor se les apareció en la visión y dijo: no lo hagáis, porque
quiere exterminar, quiere matar al niño. Entonces cuando tuvieron esta revelación en el sueño, Herodes, cabreado porque los magos se marcharon a otro lado, otro camino, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Te acuerdas de esta historia, verdad? Pues este es el hijo. Este es el hijo. Vamos a ir al versículo, sí, seguimos aquí. También se refiere a los milagros que Cristo realizó, incluso hasta resucitar a los muertos. El versículo 2, vemos aquí que tenía una conciencia culpable, porque sabía, Juan le decía la verdad. Dijo, como Juan le decía la verdad cuando escuchó que Jesús hacía esos milagros, la conciencia no le dejaba tranquilizar. Digo, se ha levantado de los muertos y por eso está haciendo esas cosas. Y no era Juan, era Jesús, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 3. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Pero no sé si sabéis lo que dice Jesús de él. No vamos a hacer el vídeo largo. Vamos a pasar al versículo 3, perdón. El versículo 3 vemos aquí que todo eso fue aprisionado en el castillo de Maquero, en las orillas del Mar Muerto. Ahí habían aprisionado a Juan. También vemos aquí en el versículo 3, dice, puesto en la cárcel, que le dice que tiene a la mujer de su hermano. Entonces se refiere al motivo por el cual fue arrestado por Herodes y colocado en la prisión, porque le estaba diciendo las verdades. La gente no les gusta escuchar la verdad. Versículo 4, vemos aquí que el versículo 4 le decía, no te es lícito tenerla, en el versículo 4, y esto es, Herodías era sobrina y esposa de su hermano Felipe, o sea que era sobrina y esposa de su hermano, porque esta gente se casaba en familia. Y todo lo demás ya lo entendemos, ¿verdad? Vamos a saltar directamente al versículo 8. Versículo 8, y ella instruida por su madre, la madre de Salomé, ¿verdad? Y ella instruida primero de su madre dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, la madre de Salomé, ¿verdad? Herodías era una de las mujeres más malvadas que jamás hayan existido. Era mala esta mujer, fuerte. Vamos a pasar al versículo 9. Aquí hablan de que estaban los que estaban en la mesa, ¿verdad? Estaban sentados en la mesa, era una cena. Y este hombre hizo esto para salvar las apariencias frente a los invitados. Fuerte. Vamos a saltar al versículo 12. La misión de Juan el Bautista, mi querido amigo, era presentar a Jesús, y así lo hizo. O sea que este hombre cumplió con su llamado. Cumplió con lo que Dios le había dicho que haga. El Señor no va a permitir que el diablo nos quite la vida. El Señor no va a permitir no va a permitir que nadie muera si no ha cumplido con lo que ha venido a hacer aquí en la tierra. Y vemos que a este hombre, aunque le decapitaron, pero ya había cumplido con su misión, que era presentar a Jesús, y lo hizo bien. Bien, vale, te voy a hablar de la danza, que la niña danzó, ¿vale? Danzó en medio. Mira, el baile público de una muchacha impía, mi querido amigo, delante de los hombres, condujo a la muerte de uno de los hombres más santos. Fuerte. Hay 2 puntos aquí que quiero que hablemos. El primer punto, mira, las fiestas mundanas, el baile y las películas impías conducen a un olvido de Dios. Cuando tú ves estas cosas, o tú haces estas danzas impías, estos bailes impíos, esto te conduce a un olvido de Dios, porque ya sabéis que nuestro Dios es santo. Te lleva también a la incitación, fíjate, a la incitación de las pasiones y al endurecimiento de la capacidad humana para discernir el pecado. Entonces ya todo te parece igual y te sientes ahí. El pecado ya no sientes el rechazo del pecado, porque estás incitando las pasiones. También no te deja ya discernir el pecado, la justicia y el juicio. Los verdaderos hijos de Dios no participarán
en esas cosas. Mira, te quiero leer, mi querido amigo, el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, que lo he marcado aquí. Primera de Juan era capítulo 2, versículo 15 a 16. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso cuando tú y yo hacemos esas danzas y vemos esas películas malas, como nos han dicho aquí, mi querido amigo, como nos han dicho aquí, esto endurece, nos lleva primero, esas cosas impías conducen a un olvido de Dios. Llevan a la incitación, incitación de las pasiones y al endurecimiento de la capacidad humana de discernir el pecado, la justicia y el juicio. Así que los verdaderos hijos de Dios no vamos a practicar estas cosas. Si tú y yo las hacíamos antes, es tiempo de dejar de hacerlas. El punto 2. De acuerdo con las escrituras, el danzar espontáneo de las mujeres y las muchachas hebreas ocurría en ocasiones de excepcional regocijo. Mira, y especialmente después de la victoria en batalla. Cuando ellas cantaban al Señor, también pasaba ahí. Sin embargo, no hay antecedentes bíblicos de que los hombres judíos danzaran con las mujeres, ni hay indicación alguna de que las mujeres judías danzaran alguna vez públicamente para un grupo de espectadores. La danza de la hija de Herodías en el cumpleaños de Herodes era una práctica pagana, no era de Dios esto. Dios no estaba ahí. El Señor no estaba allí en esa danza. Bien, te quiero leer Jeremías 31, 4. Vemos ahí que dice: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Vemos aquí que esto era después de alguna victoria, vemos aquí. Porque ellos bailaban así, las muchachas, en ocasiones de excepcional regocijo. Aquí vemos que lo hacían en ocasiones de excepcional regocijo, como te he leído ahora. Te invito a leer todo el capítulo completo. Ahora te voy a leer también cuando tenían la victoria. Te voy a leer el libro de Éxodo 15, del 19 al 21. Dice así: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballos en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. ¿Te das cuenta? La victoria. 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. 21. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Aquí estaban celebrando la victoria, mi querido amigo. Entonces, no está mal celebrar la victoria, pero estas danzas mundanas, que tú y yo ya sabemos de qué estamos hablando y cómo se hacen esas danzas mundanas, esas cosas que hacíamos antes cuando estábamos en el mundo, hay que dejarlas ahora que estamos en Cristo. El hombre viejo se quedó atrás, las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga mucho. No quiero hacer este vídeo largo. Fíjate, por una danza mundana decapitaron a un siervo de Dios. ¿Te das cuenta? Así que vamos a dejar de hacer tonterías, porque no sabemos cuánta gente podemos hacer daño por nuestras actitudes, incitando a las pasiones deshonestas. Un abrazo grande, que Dios te bendiga y nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta luego.